Rafa Rius, buenos días. Buenos días, Manolo y nuestros oyentes. Pues vamos a ello. Hoy vas de profesor. Ucrania y Rusia. Un poco de historia en una región compleja. Pues cuando usted Bien, quiera. si te parece, vamos a dar un pequeño vistazo a la historia, porque muchas veces, llevados por la actualidad, no entendemos que todos los procesos históricos tienen su origen y sus consecuencias y su desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, como es una región bastante complicada, si te parece, podemos despejar para nuestros oyentes un poco, pues eso, qué ha sido de la historia de esa región. ¿Te parece? Decía que me parece perfecto. Tenía el micrófono cerrado. Ah, muy bien. Vale. Pues eso, como ocurre con otras naciones vecinas, los dos países, Ucrania y Rusia, tienen una herencia compartida que las une tanto como las separa. Es la zona de Europa en la que Europa se acerca a Asia y desde siempre ha vivido una situación muy compleja desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista étnico, político, lingüístico y hasta cultural. Su historia común se remonta a la Alta Edad Media, al siglo IX, cuando Kiev, la actual capital ucraniana, era el centro del primer estado eslavo, creado por un grupo de escandinavos venidos del norte que se hacían llamar Rus. O sea que el origen es escandinavo, el origen de las poblaciones de la zona. ¿Eh? Y además se llama Rus, que es la raíz de lo que después sería la Gran Madre Rusia. En ese ¿Qué, gran estado, qué siglo habías dicho? Perdona. en el 9, 9. en la Vale. Alta Edad Media, un poco antes del milenio. Vale, vamos. Curiosamente, el germen de todo lo que después fue la Gran Madre Rusia estuvo en Kiev, la actual capital de Ucrania. Este gran estado medieval que los historiadores conocen como Kievan Rus fue el origen tanto de Ucrania como de Rusia. 3 siglos después se fue trasladando esa civilización hacia el este y en el siglo XII se estableció la ciudad de Moscú, que en lo que entonces era pues, una extensa frontera nororiental que limitaba con las extensas estepas asiáticas por un lado, al sur, y con la tundra y la taiga siberianas, ¿no? La tundra más al norte y la taiga un poco más al sur. Ah. Recordemos que la taiga son esos grandes bosques de coníferas y de árboles de hoja perenne, y la tundra es ya esa extensión helada donde está el permafrost y todas las cosas en el subsuelo. Bueno, pues eso era, digamos, una especie de barrera para la humanización de esa zona, y Rusia, a partir del siglo XII, empezó a consolidarse con el nacimiento de la ciudad que hoy es su capital, Moscú. Así que, bueno, del Rus de Kiev a la dominación de Austria y de Rusia, porque también Austria, por la parte occidental, por la parte oeste, pues también presionaba, ¿no?, el imperio austriaco. Al estar en una zona de paso, porque en realidad, como digo, es la zona donde Europa se prolonga hacia Asia, fue siempre una ruta comercial entre Asia y Europa, y ahí a lo largo de la historia se fueron estableciendo pues, diferentes grupos étnicos, ¿no? En un principio, el Rus de Kiev fue una confederación de tribus eslavas establecidas en la zona de la actual capital ucraniana, y en principio en la Edad Media formó un vasto estado desde las orillas del Caspio que llegaba hasta la actual Finlandia. Es decir, de sur a norte recorría toda esa zona de Europa, ¿no? Y prosperó bastante controlando las rutas comerciales hacia una de las ciudades más importantes de la época, bueno, de la época y de todos los tiempos. Entonces se llamaba Constantinopla
y que ahora se llama, como sabemos, Estambul. Sí, señor. En el estrecho que separa Europa de Asia, y en el Cuerno de Oro, el Bósforo y todo aquello. Bueno, pues entonces era la capital del poderoso imperio bizantino, y estableció un acuerdo comercial de amplio alcance, e incluso también adoptó su religión, que sigue conservando, que es el cristianismo ortodoxo, que en la actualidad sigue siendo la confesión religiosa más importante del país, ¿no? Hacia el siglo XIII esto se desintegró bastante porque las rutas comerciales cambiaron y hubo también divisiones internas, como siempre suele suceder. Y en los siguientes siglos el territorio de la actual Ucrania sería el escenario de continuas batallas, y ahí estaban todos, ¿no? Los que llegaban de Europa, los que venían de Asia, allí batallaban mongoles, húngaros, polacos, en fin. Total, que al final se hicieron con casi toda esa zona, que formó una especie de mancomunidad entre Polonia y Lituania, ¿no? En el siglo XVII, una alianza entre cosacos, tártaros y campesinos ucranianos logró expulsar a esta mancomunidad y estableció un estado independiente que estaba, digamos, un poco estrangulado y duró poco porque estaba entre dos grandes imperios, que era el imperio ruso y el imperio austrohúngaro, que, como sabemos, duraron prácticamente hasta el siglo XX, ¿no? El statu quo de la región no cambió hasta la Revolución Rusa y el final de la Primera Guerra Mundial, que supuso el fin de ambos imperios, el austrohúngaro y el otomano, que es el que había sustituido al bizantino, ¿no? Paralelamente, pues fue desarrollándose una cultura ucraniana y se desarrolló de forma diferente en las zonas ocupadas, por un lado por el imperio ruso y por otro por el polaco, que más tarde fue el austríaco, y que esas diferencias han llegado hasta hoy. La región occidental de Ucrania, es decir, la más próxima a nosotros, Sí. mantuvo un carácter nacionalista, con su propia lengua y demás, mientras que el corazón de Ucrania, es decir, desde el centro hacia el este, fueron severamente rusificados. Incluso en tiempos de la Unión Soviética llegó a prohibirse el idioma ucraniano, y en tiempos de Stalin, como en tantas otras regiones, se forzó la migración de población rusa a ciudades ucranianas para convertirlas en rusohablantes. Se deportó población ucraniana de cultura propia a Siberia, y bueno, hubo una especie de discriminación y de denotación de estatus hacia la población ucraniano hablante, ¿no? Es decir, que la Unión Soviética, bueno, concretamente Stalin, vamos, que era el antecesor directo de Putin, pues pretendía unificar totalmente, por la vía rápida, a todas las poblaciones que no fueran estrictamente rusas, ¿no? A pesar de ello, en el 17, como creo que ya comentamos en una ocasión, Ucrania declaró su independencia de Rusia y formó la República Popular Ucraniana, y dio un inicio a una guerra de independencia que ¿Cuándo? Repite la fecha, perdona. en el año de la Revolución Rusa, en el año de 1917. 1917. Hubo graves enfrentamientos tanto con Austria y Polonia, como con el Ejército Rojo en aquel momento era de Trotsky, ¿no? El que era el jefe del Ejército Rojo. Total, perdieron la guerra y fue nuevamente dividida, anexionándose varias regiones del norte y del este a la República, a la URSS, vamos, a las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y además controlaron en aquel momento Kubán y Crimea. Es decir, Crimea en un principio pertenecía a Rusia.
Allí y en Crimea lo que hicieron fue mandar a los tártaros también al carajo, con perdón. Es decir, sí, sí, sí. la población original Toda de población que Crimea, no fuera estrictamente rusa sí. era deportada directamente, vamos, es decir, Y en ese caso ahí fueron la población, el pueblo los tártaros, vamos. sí, los tártaros eran una etnia asiática Ujú. y tenían su propia lengua, su propia cultura, bueno, pues fueron deportados y problema solucionado. Vale. Es decir, que en ese sentido lo tenían muy claro. Eh, en los años 20, en la década de los 20, la Unión Soviética instauró políticas para ganar un poco la confianza de la población escéptica hacia el comunismo y sus Estados miembros, pero incluso se llegó a llamar ucranización, es decir, un poco en el sentido contrario. Sabemos que el principio de la Revolución Rusa despertó muchas esperanzas, ¿no? Mm. Cuando todavía estaba Lenin en el poder, pero al final de los años 20 ya el estalinismo empezó a imponerse. No sé, recordarás seguramente un verso muy famoso de uno de los grandes poetas rusos de la época, Mayakovsky, que decía algo así como: se ha roto la barca del amor contra la vida cotidiana. Es decir, toda la cultura rusa que había despertado enormes esperanzas con la Revolución Rusa, de incluso las tendencias culturales, en este caso poéticas, eran muy revolucionarias y incluso en muchos casos casi dadaístas, ¿no? Y muy modernas, Mm. pero al final se impuso el realismo socialista, Stalin cogió los mandos y se acabó la ucranización, porque Stalin decretó lo que se llamó la Gran Ruptura, se intensificó la rusificación de Ucrania, se prohibió incluso el idioma ucraniano en las escuelas y incluso se produjo de la destrucción de monumentos y documentos históricos ucranianos, en fin, verdaderas salvajadas. Incluso hubo un periodo muy difícil que coincidió en Occidente con la famosa crisis del año 29, la crisis de Wall Street que afectó al mundo entero, y que en Ucrania concretamente Stalin, en medio de esa rusificación, provocó para sofocar la resistencia ucraniana entre 1932 y 33 una gravísima hambruna que todavía se recuerda, incluso Hol- tiene nombre, Holodomor. Holodomor, Ah. sí, y que provocó entre 4 y 12 millones de ucranianos muertos de hambre. Son unos cuantos millones. Y estamos en el año 1900. 1932, en Dios. pleno estalinismo, ¿no? Ah. Así que bueno, después de 70 años de rusificación soviética e intentos de independencia, pues Ucrania renació una vez más como república independiente en agosto del 91, con la desaparición de la Unión Soviética. Y Ah. desde entonces, pues hasta ahora, pues bueno, pues todos lo sabemos. Sigue luchando por su independencia, de momento. Ahora, además de por su independencia, lucha por su vida, pero bueno. Para entender un poco lo que es Ucrania, hay que Sí. tener en cuenta que al final de la etapa soviética, Ucrania constituía una entidad multicultural y multiétnica muy compleja, y seguramente esa es una de las claves del actual conflicto, ¿no? Es decir, por un lado, el este y algunas áreas del centro eran predominantemente de habla rusa y lo siguen siendo, mientras que el oeste era muy irregular, allí había de todo un poco. Predominantemente era población de habla ucraniana, sobre todo en la región de Galicia Oriental. Galicia Oriental no estamos hablando de Lugo y Orense, ¿eh? Ni Pontevedra. No, Pontevedra ya no sería oriental, ya sería más occidental. Vale, te Eh, entiendo. Sí, se es llama una Galicia también. región que sí, se llamaba Galicia porque habría algún galo por allí, digo yo. Sí, sí, sí. Eh, y incluso ahí hay otra de habla húngara en la región de Zacarpatia, de habla incluso rumana en la región de Bucovina, así como una minoría muy curiosa que se llaman los rusinos. Los rusinos es una minoría étnica eslava oriental que es originaria de los Cárpatos ucranianos,
las montañas de los Cárpatos, y que hoy en día está presente y está reconocida en un montón de países, ¿no? En Eslovaquia, en Polonia, en Hungría, en la República Checa, en Serbia y hasta en Croacia, ¿no? Y en la zona pues hay núcleos de judíos, de gitanos, en fin. O sea que la complejidad étnica, sociológica, lingüística y cultural pues viene a complicar bastante las cosas en un escenario ya de por sí bastante complejo, ¿no? Es un poco un breve resumen para que entendamos algo de lo que está pasando ahora y sobre todo el contexto de lo que está pasando ahora. Es decir, Ucrania, que tiene a pesar de todo un fuerte sentimiento nacionalista, pero es cualquier cosa menos un Estado uniforme, ¿no? Es un Estado que está lleno de fenómenos multiculturales de todo tipo, ¿no? Distintas lenguas, distintas etnias, distintas culturas. Entonces, como digo, eso complica un poco todavía más la situación actual, ¿no? Entonces, el intento del actual gobierno ucraniano es un poco unificar todo ello bajo el paraguas del Estado ucraniano, ¿no? De formar un solo Estado, porque no es algo diferente de lo que pueda pasar, por ejemplo, sin ir más lejos en España. España también es un Estado multiétnico, multilingüístico, multicultural y multitodo. Y bueno, de momento, a pesar de los pesares y de las tensiones de algunas zonas, de momento, desde el punto de vista militar, todavía no andamos con guerras. Entonces, bueno, pues simplemente salvando todas las distancias, que son muchas, pues Ucrania es un poco como España, ¿no? Es un estado muy variado. Muy bien, pues dicho queda. Estaba pensando un poco en Crimea, porque tiene también una historia muy particular, ¿no? Es decir, Crimea en cierto tiempo, creo que fue por 1955, Stalin fue quien se la dio le dijo a Ucrania, quedaros con estos que yo Sí, no, me viene si mal. no recuerdo mal, Manolo fue 10 años antes, era el 45. ¿Con el 45? Bueno, Sí, por eso yo no tengo libros delante. En el fondo, Crimea se la quitaron de encima la URSS. eh, y hombre, la digamos URSS que no, vamos a ver, centremos las cosas. La URSS era también Rusia, prácticamente Ucrania. Entonces lo que hizo fue Stalin, que era el máximo dirigente de la URSS, como sabemos, sí, a una de sus repúblicas, es decir, la eso es lo República que quería decir. Socialista Soviética de Ucrania, Eso es. pues le puso bajo su control, digamos, la península de Crimea, Ajá. pero sin dejar de ser la URSS en ningún caso, ¿no? Simplemente pasó de una república soviética a otra, ¿eh? Pero dentro de la URSS, ¿no? Todo dentro de la URSS. Así que, bueno, Putin, pues hace un par de años, digo, Pues ahora perdón, me la devuelvan. año, Dijo, ahora me claro, la no, no, devuelvan. Ahora. no, que se la devuelvan, no, directamente la invadió y fuera problemas, ¿no? Bueno, de todas Pues maneras, sí, dime. si a alguien no le queda claro, pues en los libros de historia o por ahí podrá encontrar información y datos suficientes de todo esto si le interesa mucho entender o si le interesa simplemente entender lo que está pasando allí, ¿no? Porque cuando Crimea, por ejemplo, se la quitaron de encima, según he leído yo, Crimea tenía un problema importante de acceso al agua potable. Parece, parece extraño, ¿no? Y fue la República de Ucrania la que le surtió mediante una obra hidráulica muy importante a Crimea del servicio de agua potable para poder regar, vivir, beber, etcétera, ¿no? Aunque esté Crimea muy es que está lejos. rodeada de mar por todas partes, es una península por entendernos y volviendo otra vez a España, por establecer símiles para que lo entendamos, Crimea era un poco como la ciudad de Cádiz, pero en grande. Es Mm, decir, la ciudad de Cádiz, sabes que tiene un hilillo de tierra
que la une a la península y está rodeada de mar por todas partes, ¿no? Por la bahía. Entonces, bueno, Crimea es un poco así, tiene un pequeño istmo Sí. que la une al continente Mm. y luego está rodeada de mar por todas partes, con lo Sí. cual el agua potable está bastante complicada porque no tiene fuentes propias. Se tenía que llevar de otros sitios. Mm. Entonces, bueno, pues me imagino que la República Socialista Soviética de Ucrania de la época, de los años 40, pues que por cierto no se vio prácticamente apenas afectada por la Segunda Guerra Mundial, Mm. porque estaba un poco fuera de las principales líneas de avance de los ejércitos hitlerianos, pues fue desarrollándose un poco lo más necesario, y lo más necesario evidentemente era el agua potable, porque si no aquí no había quien se estableciera. Entonces, Bien. bueno, da igual porque ahora Putin se ha hecho con ella, o sea que... Sí. ¿Lo dejamos aquí o quieres puntualizar alguna cosa más? Con esto, ¿qué entendemos? Porque yo estaba pensando también en la zona del Donbass, ahí que es donde hay ya desde el 2014, ¿no? Donde están Sí, en una guerra ya que lleva, dicen que alrededor de 14.000 muertos y están disputándose un territorio ya mucho más de forma es beligerante. que tú sabes, Manuel, que las fronteras son una lotería, es decir, Claro. o sea, algún señor en un despacho coge un rotring de esos o un tiralíneas, una regla y un cartabón. Y dice, raca, de aquí para allá esto es Rusia y de aquí para allá Ucrania. Eso procede, lógicamente, del año 81, cuando se hizo la partición de las repúblicas exsoviéticas, ¿no? Sí. Entonces, desde un punto de vista no solo geográfico, sino sobre todo cultural y lingüístico, la región del Donbass se sentían rusos y eran rusos, hablaban ruso, siempre habían pertenecido a Rusia y a la cultura rusa. Entonces, es hasta cierto punto comprensible lo que pasó en el año 14, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, Ucrania pues lo habían dado cuando después de Gorbachev se produjo la división de las repúblicas socialistas soviéticas, pues mira, me ha tocado, pero realmente los de esas regiones nunca se habían sentido ucranianos, ¿no? Y el conflicto pues estalló ya casi desde el primer momento, ¿no? Aunque oficialmente la guerra se declaró en el 14, pero prácticamente desde el 91 que se hizo la partición, que ellos ya tenían claro que no querían saber nada de Ucrania, ¿no? Mm. Entonces, bueno, por eso digo que la historia, tanto la reciente como la remota, yo quizá me he ido un poco lejos hasta la Alta Edad Media, pero sí que ayuda a situar y a contextualizar todo lo que pasa, ¿no? Es decir, porque si no a veces no se entiende. Hay una especie de guirigay ahí de como un gallinero de todos contra todos, de follones y de... Aparte de lo que ya todos sabemos, el imperialismo, el carácter autócrata y psicopático de Putin, en fin, lo que estos días se está comentando, ¿no? Que Putin tiene una personalidad absolutamente psicópata y que, en fin, lo que hace no tiene mucha lógica, es un autócrata, es un sátrapa, en fin, todos los adjetivos tan bonitos con los que se lo está calificando. Pero aparte de eso, la zona de por sí, dejando a un lado la locura de Putin, la zona de por sí era una zona muy compleja, muy diversa y muy complicada de manejar, ¿no? Mm. Eso es lo Bien, que decía yo, que la historia podía situarnos en parte. bien, pues eso para que nos quedemos situados. ¿Nos cambiamos de tema? Sí, sin salir de la zona. El doble rasero y el peligro nuclear. ¿A qué te quieres referir? Pues a lo que también se ha comentado ya algunas veces, el doble rasero es el hecho de que vivimos una vez más la habitual hipocresía del doble rasero, ¿no? La invasión de Putin a Ucrania, no hace falta insistir en que es absolutamente inaceptable desde cualquier punto de vista, pero Putin no es el único malo de la película, ¿eh? ¿Por qué es inaceptable la invasión de Ucrania y en cambio han sido aceptables las invasiones de Israel en Palestina, de Marruecos en el Sáhara, de Arabia en Yemen o de Estados Unidos en tantos otros lugares, ¿no? Mm. Ahí no pasa nada. Es decir, y no estoy minimizando en absoluto, me parece una tragedia terrible
lo que está pasando en Ucrania estos días y la avalancha desconocida hasta el momento en Europa de varios millones de refugiados que se prevén y que esa es otra. Por supuesto que hay que acoger a todos los refugiados ucranianos, pero ¿por qué a los ucranianos sí y a los sirios o a los subsaharianos no? Por poner dos casos. Es decir, no tiene mucho sentido. Es decir, los ucranianos sí que pueden entrar a la Unión Europea, incluso en Polonia, que Polonia está levantando un muro para impedir a los sirios que entren. Es decir, no tiene mucho sentido, ¿no? Ucranianos sí, por supuesto, pero todos los demás también. Es decir, porque no están haciendo turismo, ni están viajando por placer. Son refugiados y que por lo tanto merecen todo nuestro respeto y nuestro apoyo. Bueno, pues lo decía por una razón muy sencilla, porque dejando a un lado el hecho de que se considera de manera diferente o se ve de manera diferente lo que está haciendo, lo condenable de la acción de la invasión de Ucrania de Putin, pero por otro lado se olvidan otras, ¿no? Pero dejando aparte eso, las acciones de Putin probablemente deberían de interpretarse también, y de ahí viene el peligro, como una advertencia a otros países para que no intensifiquen su participación en Ucrania, ¿no? Y ahí sí que habría que recordar una analogía que estos días se está recordando mucho en muchos medios, que es la de Putin y Hitler, ¿no? O sea, Hitler empezó con Austria, pero bueno, ya que estaba en Austria, pues siguió con Checoslovaquia, luego con Polonia, luego de cara al invierno se metió en Rusia, que ya al meterse, en fin, todos sabemos la historia de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues el peligro de Putin es ese, que ha empezado por Ucrania, pero ¿quién te dice que no vas a ir con Moldavia sin ir más lejos, que está un poco más allá? De hecho, al otro lado de Moldavia tiene una región, una pequeña región junto al Dniester, que hablamos de ella hace unas semanas, que es Transnistria, sí. Donde tiene almacenadas 20.000 toneladas de material procedente o almacenado desde la Guerra Fría, que afortunadamente la mayoría está inservible, pero de momento hay ahí un destacamento de 1.000 y pico tropas rusas, ¿no? Que está justo al otro lado, es decir, estaría un poco haciendo un sándwich a Ucrania, ¿no? Bueno, pues si por una de aquellas la locura de Putin, que no sería de extrañar dado su estado mental y su carácter autocrático y su convencimiento de que está destinado a reconstruir no solo la URSS, sino El la gran Rusia imperio. zarista, Sí, sí. el gran imperio ruso, pues hay un peligro. Hay un peligro porque hay una cosa que se llama armas nucleares, que existen desde hace casi 80 años y que muchos países, no solo Rusia, pero muchos países las ven pues, como un elemento disuasorio para garantizar su seguridad nacional. Eso es a mí se me ha hecho mucha gracia, ¿no? Lo de armarse como método de disuasión. Equivale a decir que es como si para garantizar que tu casa no se va a incendiar, pues guardaras en ella varios barriles de petróleo, ¿no? Es decir, es que no hay por dónde cogerlo. Así que si la cosa pasa a mayores, y esperemos que no, evidentemente, bueno sería conocer algunas cifras y puesto que la diferencia fundamental entre esta guerra y algunas de las más de 60 que hay activas en el mundo en estos momentos, que el otro día lo leía y no me lo podía creer, más de 60 conflictos bélicos activos en el mundo en este momento. Pues la diferencia con este es que en este existe la presencia del armamento nuclear. Es decir, es poco probable, ¿no? Y es muy, no sé, muy difícil que Putin llegue a tanto, ¿no? Pero él de momento ya lo ha dejado caer. Es decir, en estos momentos Putin ya ha puesto a las fuerzas nucleares de Rusia en un eufemismo que llama alerta especial. Lo que evidentemente ha generado preocupación en todo el mundo mundial, claro, porque de Putin te puede esperar cualquier cosa. De todas maneras, Entonces, Rafa, algunos expertos han dicho que
no simplifiquemos con el tema del botón nuclear en el sentido, se lo decía a otros tertulianos o en un debate, creo que era en la televisión pública, de que Putin por su cuenta no es la historia que vemos en las películas, de que tiene un maletín que lo lleva a donde va y que lo abre y tiene ahí un botoncito rojo, lo aprieta y ya está todo hecho, sino que para llegar a un conflicto nuclear tiene que pasar por Eso lo cuentan en Hollywood. Esa es claro, la historieta cinematográfica barata. de, Pero no hay que olvidarse que hay una cosa que es cierta, es decir, según la Federación de Científicos Estadounidenses, que me sí, imagino que tendrán información directa de la CIA, Rusia tiene cerca de 6.000 ojivas nucleares, 6.000. sí, Y que, bueno, que son lo que desencadena una explosión nuclear, como sabemos. Hay unas 1.500 que parece ser que se retiraron cuando aquello del desarme sí, y que están listas para ser desmanteladas. Pero de las otras 4.500 restantes, la mayoría se consideran estratégicas, ¿no? Es decir, que están asociadas a lo que sería una guerra nuclear y que pueden ser dirigidas a largas distancias. Concretamente hay 1.185 misiles intercontinentales, es decir, que prácticamente los pueden situar en cualquier lugar del planeta. Tienen 800 montados en submarinos y cerca de 600 en bombarderos, en aviones. Pero bueno, de todas formas, la OTAN y Rusia están empatadas en locura, porque tienen esas 6.000 ojivas nucleares cada una. Si a ello le sumamos las de China, que tiene 350 ojivas, Pakistán, que tiene 165, India, su vecina y contrincante, iba a ser menos, 160, Israel 90 y hasta Corea del Norte, que se ha hecho con 20. Es decir, que aquí está claro el peligro de Putin, pero lo único que nos puede dar algo de esperanza es que de momento hay empate entre la OTAN y Rusia. Es decir, que para desencadenarlo pues están bastante equilibrados, bueno, aparte de los otros países. se nos queda algún país que también tiene armamento nuclear, como Francia y el Reino Unido, ¿no? En Gran Bretaña. Sí, bueno, y si no lo tienen, lo pueden tener en cualquier momento, porque tienen instalaciones nucleares de Dicen sobra que Francia para tiene armamento nuclear. Sí, lo que pasa es que se le prohibió, no sé si recuerdas, que hacía experimentos controlados en algunos atolones del Pacífico, Mururoa y todo aquello. en Mururoa y todo aquello, y se le prohibió. Afortunadamente hizo caso y ya no ha vuelto a hacer más pruebas. Incluso llegó a hacer pruebas submarinas, en fin, burradas varias. Vale. Pero da igual, porque encima, para complicarlo más si cabe, habría que añadir su potencia. El otro día leí un estudio que decía que la bomba que mató a 150.000 personas en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial era de 15 kilotones, que es la medida de potencia destructiva nuclear. Y las ojivas nucleares de hoy, si la de Hiroshima tenía 15, las actuales pueden tener hasta más de 1.000 kilotones. Es decir, como 20 veces cada una la potencia de la que cayó en Hiroshima. Con lo cual, pues bueno, otra de las estupideces es que con todas ellas juntas podrían destruir hasta 10 veces el planeta enterito. Es decir, que la locura criminal de los dirigentes de estos países, unida, por supuesto, a nuestra indiferencia, porque parece que, bueno, como nos lo han dicho tantas veces, pues no hacemos ni caso, ¿no? Entonces, pues podría provocar perfectamente el final de la especie humana y de otras cuantas especies más. Es decir, que entretenidos como estamos con los estúpidos oropeles de la sociedad de consumo y de los juguetitos con los que nos distraen, pues mientras jugamos a los juegos de ordenador, pues puede montarse nuestra próxima desaparición. Y nos lo habremos buscado, porque o bien como dicen los curas, se puede pecar por acción o por omisión.
bueno, pues bien por acción como Putin o por omisión con nuestra indiferencia, es un peligro real, vamos, que no es caer en el catastrofismo ni en cuestiones apocalípticas, ni en que aquí se va a liar el Armagedón, ni nada por el estilo. Es decir, es una posibilidad real, aunque, como digo, si les queda un ápice de sentido común a los implicados, y dado que saben que la destrucción sería mutua, pues igual eso los para. Esperemos que sea así. Muy bien. Entramos en el terreno porque vamos muy apurados de tiempo, me temo. No vamos a poner ni música. Entramos en el terreno de lo que tú aquí denominas efemérides y me temo que sigues con lo mismo. ¿Quién es quién en torno a la guerra? ¿Quién es Sí, quién? porque hay algunos que me han sorprendido entre muchas comillas, tampoco Sí, me han sorprendido tanto. Y es a ver cada cual con sus motivos y sus argumentos quién está con quién. Y bueno, la última asamblea, creo que fue anteayer, general de las Naciones Unidas, sí. la mayoría contra Putin era aplastante. Pero a pesar de todo, pues había países, entre otros Venezuela, Cuba, Nicaragua en Latinoamérica, y luego, por supuesto, Bielorrusia, pero también otras repúblicas exsoviéticas como Armenia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán son el pequeño núcleo que apoya a Putin. Y el resto del mundo, bueno, África como de costumbre no cuenta, ¿no? Porque total, para la influencia que tienen, pues bueno, con la OTAN, que recordemos que son 30 países, y la Unión Europea, pues todos condenan la invasión, excepto un país que es el principal protagonista de la incertidumbre, que es China, que ya hemos hablado veces de ella y que sigue manteniendo, incluso en esta Asamblea General de la que hablaba hace un momento, se abstuvo una vez más, ¿no? Sí. Eh, y que pues, mantienen una posición ambivalente porque, bueno, todo, yo creo que ya explicamos el otro día la razón fundamental, y es que desde el punto de vista energético la industria china se iba al carajo si se enfrentaba a la Rusia de Putin, ¿no? Es Por decir, la China, energía. el talón de Aquiles de China Es es la su energía. absoluta independencia energética, ¿no? Entonces, bueno, por razones interesadas está con Putin, aparte de que tenga otro tipo de razones. Y hay otro país también muy importante que es Irán, el Irán de los ayatolás, que, bueno, dice que sí, que tal, que pobre Ucrania, pero achaca el conflicto al expansionismo de la OTAN. Recordemos que la OTAN está rodeando prácticamente a Rusia excepto por el norte, porque está el océano glacial ártico, pero por el oeste y por el sur rodea la Rusia de Putin, pero también está muy cerquita de Irán. Y por lo tanto, a Irán no le mola nada que la OTAN siga expandiéndose, ¿no? Entonces, lo que ha dicho el representante de los ayatolás es que achaca el conflicto al expansionismo de la OTAN. Entonces, bueno, Irán y China están un poco entre dos aguas y el resto del mundo condena a Putin, lo cual no es que lo tenga precisamente muy preocupado, ¿no? Porque ha demostrado ya de sobra que él va a la suya y le importa poco. Pero bueno, esta vez miscelánea era para recordar quién está con quién. Habría que analizar aparte la razón por la que Nicaragua, que hoy por hoy no es prácticamente sandinista, sino que es otra forma de dictadura familiar, con el señor Daniel Ortega y señora. Cuba, que no sé si era por nostalgia de la ayuda recibida de la antigua Unión Soviética o qué, pero tampoco se entiende muy bien que proteste contra el imperialismo norteamericano y no contra el imperialismo ruso, que estamos en las mismas, pero bueno, ellos sabrán. Y por último, Venezuela, donde el señor Maduro, en una muestra más de sus habituales incongruencias, pues bueno, pues ha apoyado a Rusia. Él sabrá por qué. Bien. Eh, para ir avanzando, ahora
vamos con lo que un poco nombrabas antes, ¿no? Los migrantes. Dices migrantes sí, pero solo los ucranianos. Te refieres Claro, a lo que has comentado antes, ¿no? sí, anteayer se produjo un asalto masivo a la valla fronteriza de Melilla Sí. por parte de 2000 y pico migrantes. Anteayer y ayer también otra. Y ayer, bueno, sí, y ayer también, sí, correcto. Pero, pero bueno, esos son migrantes de segunda categoría. Es decir, están volcándose y está muy bien que así pase, porque se ha producido un movimiento de población inédito en Europa desde las guerras mundiales que, bueno, que hay que solucionar de alguna manera y está muy bien. Pero si lo nombraba no es para criticar el apoyo y la solidaridad que están recibiendo los ucranianos, sino todo lo contrario, por supuesto que sí. Pero lo que no es de recibo es que desde 2016 más de 15.000 migrantes de países africanos han perdido la vida tratando de cruzar el Mediterráneo. Entonces se produce lo que yo llamo solidaridad discriminatoria, ¿no? Es decir, por supuesto que la solidaridad es necesaria, ¿no? Pero para todos. Es decir, los ucranianos, que es lo que ahora está más candente, digamos, pues por supuesto que hay que hacer todo lo posible. De hecho, ya hay familias españolas que están viajando por sus propios medios hasta Polonia y hasta Moldavia para traerse gente, incluso algunos que ya pasaban aquí los veranos, Mm. y eso está muy bien. Pero claro, lo que no se entiende, o por lo menos desde mi punto de vista yo lo entiendo difícilmente, es que eso sí y los otros a patadas. Hombre, yo creo que somos todos personas humanas, que decía aquel, y que por lo tanto la solidaridad tiene que ser absolutamente extensiva a todo aquel que lo necesite, a todas aquellas personas que emigran no por gusto, sino por necesidad. Y da igual que vengan de Latinoamérica, que de África, que de Asia, que de Ucrania, ¿no? Es decir, eso es lo que quería resaltar y poner de relieve. Es decir, que ahora solo se habla de los migrantes ucranianos. Pues bueno, por supuesto que los migrantes ucranianos hay que solucionar el problema, porque además ha sido muy masivo y muy difícil de controlar. De hecho, en Bruselas ya están intentando, ya veremos con qué resultados, porque yo no me fío, una directiva para enfocar el problema de una manera adecuada, porque se prevé que haya más de 5 millones de desplazados ucranianos por toda Europa, pero que por supuesto que sí, pero en la misma medida hay que tratar a todos esos campamentos que todavía en estos momentos existen, pues de palestinos en el Líbano, de sirios en Lesbos y Quíos, de subsaharianos en el Monte Gurugú de Marruecos, etcétera, 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 incluso algunos esclavizados en Libia, en fin, un desastre humanitario universal. Los rohinyas, que ya casi nadie se acuerda, en Bangladesh, todos son refugiados y por lo tanto todos en buena justicia humanitaria deberían ser tratados en iguales condiciones. Eso es lo que quería resaltar. Y también habría que señalar que algunos refugiados huyendo de la guerra en Ucrania, que estaban allí o bien estudiando o bien trabajando, pero el color de su piel es negro, es oscuro, Ah, bueno, han tenido problemas al llegar a Polonia, por ejemplo, a la frontera, y a pesar de venir huyendo de la misma manera que venían los de razas, los eslavos, de ojos azules y piel blanquita, pues cuando llegaban los de color negro, los apartaban, les ponían dificultades, les decían tú espera, tú no, e incluso bueno, hemos visto imágenes que en la estación de Kiev
cuando intentaban subir al tren, la propia policía y el propio ejército les ponía dificultades para escapar junto con sus vecinos. Pues eran gente que, por ejemplo, estaba estudiando en las universidades de Ucrania o de Kiev, bueno, de cualquier otra localidad, ¿no? Claro, pero imbéciles, como tantas veces hemos comentado, hay en todas las latitudes. Es decir, es una forma, aparte por supuesto de racismo, una forma de estupidez como una catedral, ¿no? Es decir, y aquí en España también pasa, ojo, que aquí hay ciudadanos españoles negros de 2 o 3 generaciones que todavía son discriminados y le dicen, no, solo españoles, pero imbécil, si yo he nacido en Lavapiés, pero da igual. Es decir, esa especie de racismo estúpido que discrimina por lo más superficial que hay en el mundo, que es el color de la piel, pues eso es muy difícil de evitar y sobre todo en las situaciones conflictivas es donde más se manifiesta esa estupidez, ¿no? Pero en fin, esperemos que solo sea una anécdota y que predominen el sentido común y que sean de donde sean y vengan de donde vengan, porque también ha habido problemas incluso con los rusos, ¿no? Hay rusos en Ucrania que no están de acuerdo con la invasión y que quieren escapar como sea porque no están de acuerdo con ello, porque en Rusia no pueden volver, porque en Rusia el que no está de acuerdo con la invasión acaba en el talego, pero ya. Ayer veíamos imágenes de una abuela, Sí. una antigua luchadora Supervivientes de los soviética, campos de concentración nazi. superviviente, sí, sí, que se la han llevado en volandas con 80 y tantos años. Sí. Es decir, que en Rusia la cosa está clara, por lo tanto hay rusos que no pueden volver a Rusia desde Ucrania y que no están de acuerdo, por supuesto, con lo que está haciendo el salvaje de Putin. Pero también son discriminados. Tú eres un ruso, tal. ¿A mí qué me cuentas? Es decir, es como si me llaman español. Yo soy español por pasaporte, pero no soy ningún nacionalista español, ni mucho menos, ni siquiera valenciano. Entonces, quiero decir que yo me considero, como decían los cínicos, ciudadano del mundo y por lo tanto me parece una estupidez el que se prohíba a una persona por su pasaporte y por supuesto mucho más por su color de piel, claro. Muy bien, dicho esto, ahora sí que terminamos con otro tema que ya no creo que tenga que ver con esto, o sí, no lo sé. Hablas de un ejemplo de ley mordaza en Lugo. ¿Ahora te vas a meter con los de Lugo? No, me voy a meter con la policía. Ah, vale. La policía de Lugo, ¿De pero Lugo? era policía. Pues sí, da igual de donde Bueno, sea. pues hace una semana hablábamos de una multa que pusieron a una señora en Cádiz, a Ah, propósito ya de las recuerdo. movilizaciones que le pegaron un palo, una multa, pero importante. Bueno, pues ahora me dedico a recoger ejemplos, sobre todo para ver que la lucha contra la ley Mordaza no es ninguna abstracción, ¿no? Ninguna cosa de, mira estos que se la cogen con papel de fumar, ya ves tú, pues, total, ¿qué más dará la ley de seguridad ciudadana? Pues habrá que tener seguridad. Bueno, pues me dedico a recoger ejemplos ridículos para que veamos hasta dónde llega. Entonces, este lo he sacado del Salto. Según recojo el Salto, la subdelegación de gobierno de Lugo ha multado a una persona por una infracción grave de desobediencia por tratar de tú a un agente de policía. Los hechos, según narra la propia sanción, o sea, el propio documento de la sanción, y confirma el interesado, bueno, en este caso el perjudicado, Alejandro, tuvieron lugar en la calle de la Reina de Lugo. Yo no conozco Lugo, pero en fin, Yo debe ser una conozco calle Lugo, importante. pero la calle La Reina no me suena ahora por donde la han puesto. Bueno, te sonará la del Cabañal. Me suena la calle La Reina en el Cabañal más que la de Lugo. Vale. Bueno, pues a las 7 de la tarde del día 16 de agosto de 2021, este Alejandro se acercó a los agentes de policía al verles intervenir ante una persona que se ganaba la vida en la calle con un pequeño espectáculo de pompas de jabón. Una actividad que, según le dijeron los policías, era incívica.
según señala la sanción, y que explica que los agentes comprobaran que esta persona encima era de nacionalidad polaca. Entonces, eso, como suele suceder últimamente, porque todo el mundo va con los móviles detrás, fue grabado en vídeo. Y entonces, según recoge este vídeo, se produjo el siguiente diálogo. El chaval Alejandro se dirigió al policía diciendo: hombre, si quieres no me preocupo, porque se ve que le dijo: ¿y tú por qué te metes? Y él dijo: pues si quieres no me preocupo por la gente. No, si quieres no, si quiere. Y él le volvió a contestar: si quieres. Pues va a ser usted sancionado por falta de respeto a un agente de la autoridad. ¿Por qué? Por tratarle de tú en vez de usted. ¿Cuál es el motivo de la denuncia? Falta de respeto, porque usted me tiene que tratar de usted. Bueno, 6 meses después de tener esta conversación con un agente, que como digo se puede ver en un vídeo, Alejandro recibió en su domicilio la sanción administrativa en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana por infracción grave. Pero además de falta de respeto a un agente de la autoridad, era también por desobediencia o resistencia. Sanción por infracción grave tasada en la subdelegación de gobierno en 601 euros, a pesar de que la conversación era una conversación informal que tuvo lugar a la vez que comprobaban su documentación, etc. Entonces, además, claro, lo que alega Alejandro es que la sanción se debe a tratarla de tú en vez de usted, y sobre todo por preocuparme por una persona extranjera que no conocía el idioma y que estaba siendo tratada en forma bastante dudosa por los agentes simplemente por realizar pompas de jabón en la calle para ganarse la vida. Entonces, bueno, pues encima no le dieron una copia de la propuesta de sanción, que tuvo que ir a recoger a la comisaría, intentó denunciar a los agentes, pero le dieron largas hasta que tuvo que ir a un abogado, gastarse la pasta, claro, y acudió de nuevo a interponer la denuncia, que de todas formas un mes después fue archivada. Es decir, normal. Entonces, lo que decía el hombre el tal Alejandro, es que no es un caso aislado, que ya se han dado varios ahí en Lugo, y que lo que critica él de la ley es algo que también hemos criticado mucho nosotros, que es el principio de veracidad de los agentes. Sí. Es decir, que lo que digan los agentes va a misa. Es decir, ahí no tiene duda. Frente a cualquier ciudadano, la palabra de la gente va por encima. Entonces, eso viene claramente recogido en la ley Mordaza. Y la reforma que actualmente está intentando, esa reforma que están intentando sacar adelante, que como tantas otras reformas es gatopardiana, es decir, es lampedusiana, pues no va a cambiar nada sustancial, y eso por supuesto no lo va a tocar. Entonces, bueno, para mí la moraleja sería que es un ejemplo más de la estupidez autoritaria, ¿no? Es decir, de que el respeto no depende del tratamiento. Es decir, yo te puedo tratar de usted y tomarte el pelo y tratarte de tú y respetarte, ¿no? Eso es algo tan obvio que no valdría la pena ni insistir en ello, ¿no? Así que, señor excelentísimo Madero, a ver si se entera que el respeto no depende de las formas, sino del comportamiento. Y respeto sobre todo para quien se lo merezca. Entonces, pues eso, estar en contra de la ley Mordaza, un caso más que convierte a un simple policía en juez y parte y le concede total impunidad para cualquier comportamiento arbitrario que se le ocurra. Es decir, que como decía la semana pasada y sigo insistiendo, podíamos encontrar centenares de ejemplos de este tipo, lo cual volviera a demostrar que la ley de seguridad ciudadana, si no derogarla porque dan la vara con que es imposible la derogación, pues vaciarla por completo y volver a redactar de nuevo. Es decir, me parece que un gobierno que se llama de progreso, y a pesar de que los compañeros de Unidas Podemos no tienen excesiva presencia en el gobierno, pues estaría bien que se lo hicieran analizar, y bueno, y si no les dejan hacer ni lo más mínimo de lo que sería su programa, pues que dejen solito al señor Pedro Sánchez a que se les apañe.
Muy bien, Rafa. Pues así terminamos por el tiempo que llevamos hablando. Si no, nos echan de aquí. ¿Te parece? Pues nada, que no nos echen, que así la semana que viene volveremos. Muy bien. ¿Te Pues parece? me parece. Hasta entonces, que haya salud, que vaya bien. Pues eso, salud y buen día. Vale, Rafa, nos hemos ido de la radio. Voy a parar el chisme este también, El vídeo. el video.